Vamos a contar una de las historias más espectaculares y a la vez más dramáticas de la península, la del siglo X en Al-Ándalus. Es la historia de un ascenso al poder, bueno, meteórico, de un esplendor que deslumbró al mundo entero, pero, y aquí está la clave, escondía una fragilidad brutal, a puntito de estallar. A ver, para entender lo que pasó, primero hay que ver la foto del principio. A comienzos del siglo X, la península estaba totalmente desequilibrada. Por un lado, en el norte, los reinos cristianos estaban, divididos. Eran pobres y militarmente muy frágiles. Y por otro, en el sur, Al-Ándalus. Ojo, porque era un gigante a punto de despertar, preparándose para ser una auténtica superpotencia. El contraste es que no podía ser más bestia. Y entonces llega el año clave, 912. Sube al poder un nuevo líder. Y este hombre lo iba a cambiar absolutamente todo. Iba a construir un imperio desde sus cimientos. A ver, lo más interesante de este nuevo líder, Abderramán III, es lo primero que hace. ¿Qué se podría esperar? ¿Que atacase el norte? Pues no. Su primer objetivo es interno. Se dedica a aplastar, pero aplastar sin piedad, una por una, todas las rebeliones que hacían de Al-Ándalus un caos. Su plan era clarísimo. Primero, orden en casa. Forjar un estado fuerte, centralizado desde dentro. Y lo hizo a una velocidad increíble, de verdad. En menos de 20 años transformó un emirato lleno de problemas en un estado unificado y temido. Y entonces, en el 929, da el golpe de gracia. Se proclama califa. Que, ojo, esto no es solo un título nuevo. No, esto es una declaración al mundo entero. Es decir, señores, Córdoba ya no rinde cuentas a nadie. Somos el centro de nuestro propio universo. Claro, con todo ese poder ya bien atado, ¿qué pasa? Pues que el resultado es espectacular. La creación de una de las capitales más increíbles del planeta en ese momento. Empieza la Edad de Oro de Córdoba. Hay que ponerse en situación. Mientras media Europa estaba, vamos a decirlo claro, a oscuras y dividida, Córdoba era una ciudad de luz. Y no es una metáfora, es que tenía calles iluminadas. Era un faro de conocimiento, con bibliotecas que eran una barbaridad, un centro mundial para la ciencia, la medicina, la filosofía, un punto de conexión para el comercio de todo el mundo. Era, sin ninguna duda, una de las grandes metrópolis del planeta. Pero a Abderramán III no le bastaba con eso. Necesitaba algo más. Un símbolo físico, algo tan grande, tan opulento, que a nadie le quedase la más mínima duda de quién mandaba aquí. Y de ahí sale la idea de Medina Ajara. Ojo, que no era una ciudad para vivir, era una ciudad de escaparate, un símbolo de poder puro y duro. El mensaje que lanzaba esta increíble ciudad-palacio era directo, sin rodeos y brutalmente claro. Era un «aquí estoy yo», hecho de mármol y oro. Un mensaje para todos sus rivales, para los del norte y para los grandes imperios de Oriente. El mensaje era básicamente «soy el tipo más poderoso de Occidente, punto». Vale, todo esto suena genial, ¿verdad? Poder, riqueza, esplendor. Pero, claro, aquí es donde la historia hace clic y empieza a girar. Porque toda esa grandeza, todo ese poder, tenía un precio. Y el precio era una debilidad. Una debilidad enorme escondida en el mismísimo corazón del sistema. Y aquí está el fallo, el punto clave de todo. El sistema tenía un problema de diseño garrafal. Para que todo funcionase, el poder absoluto, todo, se concentraba en una única persona, el califa. Y claro, eso está muy bien mientras el que manda es fuerte, es un líder. Pero ¿qué pasa cuando esa persona ya no está? Pues que todo el edificio se viene abajo. Todo, absolutamente todo el imperio, dependía de un solo hombre. Y ese momento, pues llegó, claro, con su sucesor, Al-Hakén II. A ver, que era un tipo muy culto, Siguió con el legado cultural de su padre. Hizo de Córdoba un centro del saber aún más grande. Pero hay un pero muy grande. Abderramán era temido. A Al-Hakén se le respetaba, que no es lo mismo. Y esa falta de mano de hierro fue la primera grieta. Y por esa grieta empezaron a colarse otra vez los problemas, los de dentro y los de fuera. Y justo en ese hueco, en ese vacío de autoridad que se estaba empezando a formar, aparece él. Una de las figuras más fascinantes pero a la vez más temibles de toda la historia de Al-Ándalus, Almanzor. ¿Pero quién era este Almanzor? Pues mirad, no era califa, ni tenía una gota de sangre real. Daba igual, porque controlaba lo que de verdad importa para mandar: el ejército, la política y, por encima de todo, el miedo. Se convirtió en la práctica en el jefe, el poder en la sombra que movía absolutamente todos los hilos. ¿Y cómo demostró su poder? Bueno, con una brutalidad que no se había visto. Durante años, Almanzor se dedicó a lanzar campañas de terror, de saqueo y destrucción contra los reinos del norte. Estamos hablando de arrasar ciudades como Barcelona, León o incluso, fijaos qué simbólico, Santiago de Compostela.
El norte cristiano no tenía nada que hacer contra él, nada. Su única estrategia era aguantar el golpe y sobrevivir. Pero, y siempre hay un pero. A pesar de ser un genio militar y político, Almanzor cometió el error de manual, el error clásico de los líderes así. No construyó un Estado, no. Construyó un sistema que giraba en torno a él. Todo el poder estaba en su persona. El sistema no era el califato, el sistema era Almanzora. Y claro, esto solo podía acabar de una manera. Cuando Almanzor muere, no hay nada. No hay un plan, no hay una institución que siga, nada. Lo único que deja es un agujero, un vacío de poder gigantesco. Y si algo nos enseña la historia, es que los vacíos de poder se llenan muy, muy rápido. Y con esto llegamos al final del siglo X, a un momento que es pura tensión, una paradoja que en el fondo lo resume todo. Mirad qué paradoja tan brutal. Visto desde fuera, Al-Ándalus acaba el siglo en la cima, máximo poder militar, más temido que nunca en su historia. Esa es la apariencia. La realidad era que todo aquello era una bomba de relojería, y el temporizador ya estaba en marcha. Al final, este siglo nos deja una lección que es casi una ley universal de la historia. Cuando el poder es absoluto y depende de una sola persona, la caída, cuando llega, también es absoluta. No hay medias tintas. Y esa es la gran pregunta que nos deja esta historia, ¿no? Una pregunta que va mucho más allá del siglo X en la península. Una pregunta que, de hecho, sigue muy vigente hoy. ¿Qué pasa realmente cuando un sistema entero, da igual si es un imperio o una organización, depende de la fuerza de una única persona?